el título de esta mañana es Un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cómo se llama? Un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, cuando decimos un verdadero discípulo, quiere decir que si hablamos de algo verdadero, quiere decir que también hay algo que no es genuino. ¿Sí estamos de acuerdo? Al decir él es un verdadero cristiano, si tú dices él es un verdadero cristiano o ella es una verdadera cristiana, es pues que de alguna manera estás afirmando que hay alguien o puede haber alguien que no es un verdadero cristiano. Y eso de un verdadero discípulo de Jesús, Jesús mismo lo dijo, ahorita lo vamos a ver. Pero en el tema de la madurez espiritual, escucha bien, el ser maduro espiritualmente es algo en lo cual tú y yo debemos de pensar cada día como cristianos. El apóstol Pablo, aún siendo el apóstol Pablo que venía de ser alumno de un hombre llamado Gamaliel, uno de los principales de los judíos, aún el apóstol Pablo, cuando exhortó a la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios fue una iglesia que comenzó a estancarse y empezó dejó de hacer el propósito o cumplir el propósito por un tema muy específico. ¿Cuál era ese problema de la iglesia de Corintios? Había una inmadurez espiritual. Y el apóstol Pablo escribe esa carta a los Corintios y dice: ustedes debiendo ser ya maestros, debiendo ya enseñar a otros, tengo que venir y hablarles como ¿qué? Como niños, porque no eran capaces y ni son capaces todavía para poderles hablar como ya maduros en Cristo o en la fe. Y el apóstol Pablo de alguna manera no se creía el superapóstol San Pablo. Él reconoció que aún siendo un principal, aún reconociendo que era un hombre muy preparado y muy letrado, eso no le daba la madurez espiritual que él necesitaba. Era tan inmaduro espiritualmente que escribió a la iglesia de Corintios en capítulo 13, versículo 11 de Primera de Corintios. Yo te lo leo rápido. Y el apóstol Pablo le dijo esto a la iglesia después de que los exhortó. Les dijo: cuando yo era niño, o sea, reconociendo que en un tiempo fui inmaduro, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Más, esto nos habla de un cambio. Más cuando ya fui ¿qué? Hombre, ¿qué dice? Dejé, digan todos dejé lo que era ¿qué? La palabra dejé nos denota una actitud de firmeza, una actitud de decir: hoy he decidido dejar ser un niño, hoy he decidido dejar esas actitudes que no me están llevando a cumplir el propósito de Cristo en mi vida, y hoy he decidido dejar lo que era de niño. Hoy voy a comenzar a madurar. Pero ¿cómo puede madurar un cristiano en este tiempo? ¿Qué es lo principal? Escucha bien, maduros no lo hace el tiempo. Así como en lo secular, el tiempo no hace una persona madura, ¿verdad que no? Puede llegar a tener una persona 50 años y ser una persona inmadura. Y en el cristianismo el tiempo no nos hace ser maduros. Muchas veces pensamos porque alguien viene a Cristo, viene alguien nuevo y dice: ay, ¿cómo quisiera ser como el hermano Cristian, que ya tiene… ¿Cuántos años tienes, Cristian? 34, fíjate, 24 años y desde niño en Cristo. Y ay, cómo quisiera tener la edad ya en Cristo como Cristian, 24 años. Pero espera, o sea, eso no te hace maduro. Lo que nos hace madurar es lo que tú y yo comemos, nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios es lo que nos hace madurar, entre otras cosas como la convivencia, las experiencias, a veces los fracasos, a veces los tropiezos, pero principalmente la palabra de Dios. Ahora, Juan 8:31, entrando al tema del mensaje, que es un verdadero discípulo de Jesús. Y creo que eso es lo que Jesús quiere traer al corazón en este tiempo de la iglesia. Juan 8:31, fíjate lo que dice Jesús, hablando Jesús a la gente. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos, o sea, al pueblo de él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Gran paso. Felicidades a los judíos, porque estos judíos habían ¿qué? Creído en él. Qué gran reto en el pueblo judío, o cuando un judío creía en Jesús. Qué gran reto, te voy a decir por qué. Porque los líderes de esos judíos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes principales, líderes de esos judíos, ¿qué crees? Eran los primeros enemigos al cual ellos habían creído. Por eso, mis respetos para estos judíos que habían creído.
porque eran hombres que sus mismos líderes eran los principales enemigos de Jesús, eran los que le seguían. Y Jesús le dice a estos judíos que habían creído en él, o sea, qué bueno que ya creíste, pero espérame, esto apenas comienza, esto es el principio de tu fe. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesús? 3, media iglesia no ha creído. Pastor, vamos a hacer el final, el llamado para que todos crean, o espero que al final todos podamos nacer de nuevo. Pero el creer en Jesús es el primer paso de fe, pero solamente es el comienzo. Ahora yo te voy a decir algo, conforme a lo que vamos a ir hablando ahorita, te vas a dar cuenta que muchos se quedan hasta ahí, creyeron en él. Y Jesús, al ver a estos judíos que habían creído en él, quiere llevarlos a más allá. Y luego les dice: si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El ser un verdadero discípulo no solamente nace cuando tú y yo creemos en Cristo. El ser un verdadero discípulo no se da solamente cuando tú dices: yo he decidido creer en Cristo. Un verdadero discípulo nace y crece cuando decidimos permanecer en su palabra, y entonces nace un verdadero discípulo. La pregunta que nos puede surgir, o dos preguntas que pueden surgir de este versículo, es: ¿qué significa permanecer en la palabra y qué significa ser un verdadero discípulo? Permanecer en su palabra, escucha bien, permanecer en su palabra lleva pues muchas cosas, desde luego. Pero el permanecer en su palabra, escucha, antes de que tú y yo podamos permanecer en algo, es porque primeramente lo conocimos, lo vivimos, lo probamos. Y la palabra de Cristo es algo que yo veo o percibo que en este tiempo llega a ser algo escaso en la vida de los creyentes de este tiempo. A veces hay gente que hasta lucha con el TCD. En una ocasión allá en Tijuana yo compartía sobre el TCD, y aquí está nuestra pastora de testigo. Yo fui una persona que luchó con el TCD, me rebelé ante el TCD. Y mi criterio era este: ¿por qué me quieren obligar a hacer algo que yo tengo mis tiempos aparte? Cuando después ya de alguna manera el Señor me habló tiernamente y exhortadamente, me dijo: si amas mi palabra, ¿cuál es el problema? O sea, ¿en qué te cuesta leer un poco más? Si realmente dices que me amas y que amas mi palabra, ¿en qué te perjudica? No sean tacos de adobada, porque como esos aunque te pongan otros 3 y ya estés lleno, te los vas a comer. Pero escucha bien, ¿qué tanto permanecemos tú y yo en la palabra? Pero ¿qué tanto conocemos su palabra para poder permanecer en ella? Rápido te platico una historia que se me quedó bien grabada. Una vez estábamos mi esposa y yo en una iglesia, y empezó la alabanza como estaba ahorita, y de repente a última hora hubo cambios, y estaba una persona de visitante que era una persona que hablaba inglés, y en ese momento el pastor decide que él compartiera el mensaje. Pero como fue así de imprevisto, dijeron: alguien que hable inglés para que le pueda traducir. Entonces de repente alguien dice: pues el chico de la alabanza, el que toca la guitarra, sabe hablar inglés y español. Oye, fulanito, ¿qué onda? ¿Te animas a traducir? Pues órale. Entonces se suben a la plataforma el hermano que iba a compartir, y se sube el chico de la alabanza, y cuando el hermano comienza a dar el mensaje, dice Habacuc, y le dice al brother: busca Habacuc, en inglés obviamente, ¿no? Y empieza el cuate, el hermano de la alabanza, escucha bien, y yo lo empecé a observar, y mira, casi le veía que estaba goteándole, y yo veía, a ver, ¿cuántos saben dónde está Habacuc? En su casa desayunando. Le di la cara a todos. Entonces cuando yo vi que empezó a hacer esto, dije: este cabezón está buscando por el apocalipsis. Y luego se agarraba y pues iba a la más fácil, como acordeón. Y mira, el amigo estaba en un problema. Yo me di cuenta que estaba en un problema, y se me quedó tan grabado que el cuate voltea y le dice al norteamericano: no lo encuentro. En inglés, no soy inglés, pero más o menos ahí. Pero yo lo vi que se quedó, y el que estaba predicando le echó unos ojos como diciendo: o sea, no puede ser, no puede ser. ¿Qué tanto tú y yo conocemos la palabra?
Escucha algo. En la medida que conozcamos la palabra, muy probablemente va a ser la medida en la que tú y yo vamos a permanecer. Así te aviento al aire. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos profetas mayores? ¿Cuántos profetas menores? Ay, pastor, a mí no me interesa eso, yo no pienso ser maestro del instituto bíblico. Bueno, ¿quieres permanecer en su palabra? Yo creo que hay que conocerla al 100%. Es que mi libro favorito pues es Proverbios. ¿Y Ageo? No, pues no sé, ¿a poco está en la Biblia? Pues deberías de leerlo, quizás. Ya. ¿Qué tanto permanecemos en la palabra? Pero más bien, ¿qué tanto conocemos de su palabra? El pastor Bernardo el jueves nos hablaba de Lucas 14:25 y nos decía que grandes multitudes iban con él. Jesús tuvo mucha gente que le seguía. Jesús tenía mucha gente que iba detrás de él. Mateo 4:25, también te lo leo rápido, no lo busques. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. ¿Por qué te leo estos pasajes? Porque yo quiero que entendamos algo. Y quiero que esto lo tengamos bien en la cabeza. Jesús, su problema no era seguidores, Jesús tenía mucha gente que le seguía. Ayúdenme, ¿eran qué? Multitudes. En una ocasión, ¿a cuántos les dio de comer multiplicando los peces y los panes? 5,000, sin contar ¿a qué? A niños y mujeres. O sea, a Jesús le sobraba. Escucha bien, a Jesús le sobraba gente que le siguiera. Cuando Jesús le dice a los judíos en Juan 8:31, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, él quería que estos judíos que habían creído en él no solamente fueran parte de las multitudes. En aquel tiempo de Jesús había muchos discípulos. El pueblo entendía lo que era un discípulo. Había estoicos, había filósofos, se levantaban cada día gente con nuevos pensamientos y la gente, cuando hablaban de un discípulo, entendían perfectamente lo que significaba eso. ¿Qué es un discípulo? Pues es un alumno, es alguien que sigue a su maestro para aprender algo. Pero conforme al propósito de Jesús, el ser un discípulo no bastaba con el significado secular que la gente conocía en ese tiempo. Llevaba algo más, significaba algo más. Y Jesús, en estos discípulos que estaban creyendo en él, él quería que fueran verdaderos discípulos. Y algo que Jesús nos quiere hablar esta mañana es que tú y yo debemos de ser de discípulos a verdaderos discípulos. Discípulos, que hay una gran diferencia. Lucas 6:12, en la NTV te lo voy a leer. Lucas 6:12. Mira, dice, cierto día, poco tiempo después, ¿quién? Digan todos Jesús. Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios, ¿cuánto tiempo? Toda la noche, al amanecer. Ahora, para que Jesús haya pasado toda la noche orando, creo yo que era algo importante, ¿sí o no? Iba a tomar una decisión bastante importante. Toda la noche y al amanecer, ¿qué hizo? Llamó ¿a quiénes? ¿A 3? ¿A 4? ¿A 12? No, ¿verdad? Dice, ¿llamó a quiénes? A todos. Ahora, ¿cuántos habrían esos todos? Yo te voy a decir una cosa. Yo, en mi punto muy personal, siento que había cientos de ellos. ¿Qué tal? Había cientos de ellos. En una ocasión Jesús dice que mandó a 70 de sus discípulos de 2 en 2 ¿a qué? A predicar. Pero había cientos de gentes que le seguían. Y dice que llamó a todos sus discípulos. Pero fíjate la manera en que Jesús hace las cosas muy diferente a como yo lo hubiera hecho. Llamó a todos. Vamos a pensar que aquí están todos sus discípulos sentados. Y fíjate lo que hizo Jesús. Y ya que estaban todos ahí, ¿qué hizo? Escogió solamente ¿a cuántos? A 12 de ellos para que fueran ¿qué? Apóstoles. Hasta ahí nos quedamos. Los nombres ya los conocemos, o eso espero. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús lo hizo así? ¿Por qué mejor no le llamó a los 12 aparte y les dijo, hey, quiero que ustedes sean mis apóstoles? Digo, con mi mente y mi manera de ver las cosas, yo diría, o a lo mejor también piensas tú igual, o si yo te pidiera un consejo me dirías, yo diría que mejor les llames aparte si los vas a escoger, porque no será un poquito
difícil o ofensivo para todos los que están ahí nada más llamar a 12 y decirles, nada más a ustedes los escojo? ¿A poco tú no lo harías diferente? Yo me quedé pensando, si yo hubiera sido Jesús y me hubiera tocado elegir a 12, ¿cómo lo hubiera hecho? Humanamente, en mi manera de hacer las cosas, como siempre pienso, tratando de que la iglesia no se ofenda, mejor vamos a hablarle a esos 12 aparte. Pero ¿qué quería Jesús? Que el resto de la gente que estaba ahí, de sus discípulos, se dieran cuenta que había algo más por lo cual ellos podían caminar o elegir. De alguna manera les estaba retando. ¿Se quieren seguir quedando siendo nada más discípulos o quieren ser de los verdaderos discípulos? Estos 12 seguramente ya habían mostrado algunas características diferentes al resto de los demás. Y esas características las podemos ver en la Biblia. Esos 12 permanecían con Jesús día y noche. ¿Qué hacían? Permanecían con Jesús. Esos no se les separaban. Los demás se iban a descansar a sus casas. Esos 12 permanecían con Jesús. Después uno de esos 12 perdió esa convicción y no permaneció. ¿Sabemos quién es? Digan, ¿seré yo Jesús? No, ¿verdad? No digan eso. Mejor digan, yo no soy ese. No, pero díganlo. O si quieren ser ese, pues. Pero Jesús llamó a 12 de ellos enfrente de todos. Pasó toda la noche orando para elegir a esos 12 y a esos 12 les llamó apóstoles. Ahora, en la palabra apóstol, desafortunadamente hoy en día tenemos un concepto muy diferente a lo que era un apóstol en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué significa apóstol? Viene del griego apostelo, que significa ser enviado. Está compuesto de dos palabras, apos, que significa ser apartado, y telo, que significa ser enviado. Lo que estaba haciendo Jesús era apartar a 12 para que fueran, ¿en qué? Enviados. ¿Enviados a dónde? ¿De vacaciones? ¿Enviados a dónde? Te voy a decir a dónde. Enviados a continuar con la obra de Cristo. Enviados a tomar el mismo lugar que tomó Cristo cuando vino del cielo a la tierra. Te hago una pregunta. ¿Cuándo inició Jesús su ministerio? ¿A qué edad? 30 años. ¿Y a qué edad murió? ¿Cuántos años duró su ministerio? 3 años. Escucha bien. ¿No te has puesto o no te has preguntado cómo es posible que un ministerio de 3 años ha permanecido por más de 2000 años? Lo que un hombre hizo por 3 años ha permanecido por más de 2000 años. ¿No te has puesto a preguntar eso? ¿Cómo es que un hombre en tan solo 3 años ha logrado de multiplicar a miles y a miles de seguidores de Cristo? Yo buscaba en San Google y decía que nada más hoy, ahorita, en este momento, hay 2.400 millones de gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nada más ahorita. Si nos pusiéramos a contar en estos 2000 años cuántos han creído gracias a esos 3 años de ministerio, ¿no te podrías a pensar cómo lo logró Jesús? Yo te voy a decir algo. Te voy a decir cómo lo logró. Porque Jesús entendía que él a partir al cielo tenía que dejar a hombres y mujeres preparados para que cumplieran con el mismo plan y la misma misión que el Padre le había delegado. ¿Sí estamos? Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Díganme ustedes, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Jesús escatimó el ministerio? Pregunto, ¿Jesús escatimó? ¿Jesús escatimó su tiempo? ¿Jesús escatimó sus fuerzas? Más allá, ¿Jesús escatimó su propia vida? ¿Dudó en ir a la cruz del Calvario? No. Jesús escatimó o dudó en dejar el lugar que tenía como hijo de Dios para venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Contesten. No, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo. Esa misma actitud
que tomó Jesús, la misión de Jesús era dejar hombres preparados para tener esa misma mentalidad o esa misma actitud. ¿Sí estamos aquí? Jesús sabía que con tener multitudes eso no iba a ser suficiente. Eso no es el éxito, por poner esa palabra incorrecta quizás, para que haya el ministerio. El jueves lo veíamos y Jesús se detuvo a esas multitudes y dijo: hey, hay un precio para ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Hay un precio que hay que pagar. Jesús sabía que no era suficiente con esos miles que le seguían. Él tenía que dejar hombres que tenía que meterles un chip bien metido en su cabeza, de decirles: ustedes tienen que abandonar todo, tienen que dejar todo, tienen que tomar la misma actitud que yo tomé para que esto pueda seguir continuando, para que ustedes se puedan seguir multiplicando. ¿Sí estamos? Es necesario que ustedes 12 tomen la misma mente de Cristo para que puedan seguir predicando con la misma intensidad y puedan seguir haciendo otros apóstoles y verdaderos discípulos de Jesús. Y de ahí podemos escuchar la historia de Jonathan Edwards, podemos escuchar la historia de Martín Lutero, podemos escuchar tantas historias de hombres y héroes de la fe que, escucha bien, se urgieron con esa mentalidad, porque hubo de esos 12, 11 y luego Matías, que fue parte de los 12, que estuvieron dispuestos a adoptar la misma mente de Cristo. Filipenses 2:5, fíjate lo que dice el apóstol Pablo hablando de esto. Dice: haya pues en vosotros, digan todos, en nosotros, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién hubo ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y hasta la muerte de qué? De cruz. ¿Sabes por qué se hizo Jesús en forma de hombre y de siervo? Para darse por rescate de muchos, para darse por rescate de muchos, que entre esos estamos tú y yo. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: haya en ustedes y en mí ese mismo sentir. ¿Cuál sentir? Que Jesús sabía que era el Hijo de Dios. ¿Sí estamos? Tenía un lugar especial. Ahora yo te pregunto, por eso les digo que quien escuchó el mensaje de Álvaro y del pastor lo va a entender bien. ¿Cuántos de aquí se consideran hijos de Dios? Sin dudarlo, la mayoría. Yo me considero hijo de Dios, sé que soy hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo como iglesia? Hey, qué bueno que tú seas hijo de Dios, qué bueno que entiendas que eres hijo del Rey. Pero ahora te voy a invitar y te voy a exhortar a algo: que en ti, que en tu personalidad, en tu mente, en tu corazón, si hay ese sentir de que eres hijo de Dios y que mereces un lugar especial y que lo tenemos, allá tenemos una morada. Bueno, ahora te invito a algo, iglesia. Eso es lo que lo está diciendo el apóstol Pablo en esta mañana. Te invito a que te despojes de ese lugar que tienes y ahora te conviertas en un siervo. ¿Qué es un siervo? Alguien que sirve. Ser siervo no es nada fácil. El mejor ejemplo está en Jesús. A los suyos vino, ¿mas los suyos qué? Él vino a servir. Servía a Jesús, sanaba enfermos, les daba de comer, les predicaba, les servía. Sin embargo, ¿qué recibió a cambio Jesús? Gracias, Señor, un aplauso para el maestro que nos ha compartido. No, le juzgaron, le bofetearon, le humillaron, se burlaron, le atacaron, es más, le crucificaron en la cruz del Calvario. Y aún estando en la cruz del Calvario, Jesús siguió con una actitud de siervo y le dijo: Padre, perdónalos, ¿porque qué? ¿Cómo se le ocurre a este hombre pedir perdón por aquellos que lo están asesinando de una manera totalmente falsa, levantándole falsos? Pero era un corazón de siervo. Jesús había decidido despojarse de ese lugar. Fácilmente Jesús podía mandar una legión de ángeles y destrozar a todos los que estaban ahí matándole. Pero Jesús, en forma de siervo, dijo: Señor, perdónales.
Quiero decirte algo, si tú tomas una actitud de siervo, lo peor que podemos hacer es tomar una actitud de siervo esperando que todo se nos agradezca, esperando que nos den un reconocimiento. Ay, le prediqué, le hablé, le serví y ni gracias me dijo. Hay una frase que los pastores nos han dado y la hemos adoptado: nadie nos debe absolutamente nada, nada. Lástima que no hay tiempo, pero hay una historia que yo compartí en Tijuana de unos hermanos que va muy de acuerdo a esto. Pero muchas veces, a veces nos ofendemos. Ay, es que tantos años he servido en la iglesia, tantos años he dado mi dinero, tantos años he ofrendado, pero por un día que no me dijeron gracias y me hicieron mala cara, entonces me voy. Y dejamos de permanecer. Y ojalá que te fueras y permanecieras. El problema es irte y no siquiera permanecer en la palabra de Cristo. ¿Sí estamos? Haya pues ese mismo sentir. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. Es la misma actitud que un verdadero discípulo debe de tomar. Si me puede ayudar alguien del piano. Quiero ponerte una frase, con esto ya voy a aterrizar. Si me pueden ayudar. Quiero que te vayas con esto. ¿Qué dice ahí? ¿La pueden leer? Me recordaron a la iglesia tradicional cuando uno estaba rezando. Bueno, se los voy a leer. No podemos tomar una actitud de siervo si primero no hemos adoptado una correcta identidad de hijos. Y no podemos permanecer en la identidad de hijo si no tomamos una actitud de ¿qué? Vámonos rápido a Juan 15. Lucas 15. Aquí vemos la historia de dos hombres, de dos personas que representan esa frase que acabamos. Ahí la puedes, Lucas 15, si puedes dejar poquito ahí la frase, por si alguien la quiere anotar o algo, porque sé que toman notas. En lo que buscamos Lucas 15, es la historia del hijo pródigo. Pero esta historia nos ayuda a entender un poquito más esa frase, porque nos habla de dos personas que uno tenía quería tomar una actitud de siervo y primero tomar una identidad de hijo, y el otro no podía mantener la identidad de hijo o la actitud de siervo sin tomar la identidad de hijo de una manera correcta. Lucas 15, versículo 11. ¿Lo tienen? Lucas 15, 11. Me voy rápido. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y fíjate qué es lo que hizo el padre. Y les repartió. Digan todos: les repartió. Este padre, vino el hijo menor, que representa una falta de madurez, alguien egoísta, alguien que nada más piensa en sí mismo, nada más pensaba con una mentalidad de hijo. Hasta ahí llegaba su capacidad. Y le dice: Señor, Padre mío, dame los bienes. Pero este padre, siendo un padre justo, no solamente le dio al hijo menor, que todavía era un hijo inmaduro, le dio a los dos, porque dice: les repartió los bienes. No muchos días después, este hijo que egoísta, que solo pensaba en el lugar de hijo, juntándolo todo, el hijo menor se fue, ¿qué? Lejos, a una provincia apartada. Cuando hay un hijo que solamente tiene la actitud de hijo y no el corazón de siervo, y solamente piensa en sus privilegios, tarde que temprano, una vez que nada más recibe lo que viene del padre, va a hacer lo que hace este hijo pródigo. Recibo, ya lo tengo, ya me voy. Y no va a permanecer en Cristo o en su palabra. ¿Sí estamos? Este hijo recibe los bienes, recibe los privilegios que tenía como hijo. Y cuando obtuvo todo, desperdició y se fue a un lugar apartado. Obviamente, al desperdiciar todos sus bienes, dice que vino una gran hambre en esa provincia. Y este hijo se quedó, ¿qué? Sin nada. Hasta quería comer de la comida de los cerdos. Escucha bien, la Biblia nos enseña que Jesús es la vid verdadera. Y dice Jesús: nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer.
Este hijo que nada más tenía, que quería pensar como hijo nada más, al tener esos privilegios de hijo, tomó los beneficios y se apartó. Amados, si tú y yo no aprendemos a permanecer en Cristo, vamos a errar en el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el ministerio? Proclamar las buenas nuevas. ¿Cuál es el ministerio? Multiplicar verdaderos discípulos y no solamente llenar la iglesia de discípulos. Y el que no permanece en Cristo nada puede hacer. Pero en cambio dice esta parábola que Jesús en su momento dijo: vosotros son los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Si permanecen unidos a mí, vamos a hacer una vid que va a dar mucho fruto. Y eso representa el pámpano, el hijo, y el fruto representa el corazón de siervo. Este hijo menor se apartó de él, pero todos conocemos la historia. Fue un hijo, escucha bien, nadie somos perfectos. Los 12 que escogió Jesús no eran perfectos, fallaron. Uno le negó, otros 2 querían tener el primer lugar, había envidias entre ellos. Uno desafortunadamente declinó y se quitó la vida. Pero este hijo aquí el que estamos viendo, entendió que Dios es un Dios de oportunidades. Y dijo: iré a la casa de mi padre, le pediré perdón, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? ¿Pero qué es? ¿Qué hizo el padre? ¿A poco el padre le hizo caso y le quitó el lugar de hijo? Al contrario, le recibió. Porque escucha bien, algo que tenemos que agradecerle a Dios es que Él no piensa ni tiene el corazón de nosotros. Tú y yo somos sus hijos no por lo bien o por lo mal que nos comportemos. Tú y yo somos salvos no por lo que podamos lograr hacer. No es por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo somos sus hijos por su gracia y por su amor. Este hijo fue arrepentido, le abrió su corazón: he pecado. Pero el padre dijo: cálmate. El lugar que tienes de hijo no es por lo que hagas bien o lo que hagas mal, es porque hubo un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. El remordimiento no le hubiera hecho regresar al Padre. El remordimiento no nos hace regresar al Padre. El arrepentimiento genuino nos hace venir al Padre y decirle: Padre, perdóname, cambio de dirección, dejo de hacer lo que estaba haciendo y ahora hago lo correcto. Ahora he decidido permanecer en tu palabra. Pero luego estaba el otro hijo mayor, que ese tenía un corazón de siervo, porque ese estaba trabajando, pero no tenía una correcta identidad de hijo. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba? O sea, era un siervo. Este sí tenía un corazón de siervo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano. ¿Tú qué? Escucha, el que está a un lado, el que está atrás, es nuestro hermano. Ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. ¿Qué reacción tuvo este hijo? Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. En pocas palabras, el muchacho se emberrinchó. No, entonces yo no quiero entrar, no quiero participar, entonces yo ya no quiero entrar a este lugar. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años corazón de siervo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cosa más falsa y mentirosa, porque cuando el hijo menor le pidió los bienes, a los 2 les dio la parte que le correspondía. Pero cuando vino este hermanito al que tú chiqueas, al que tú perdonas y le toleras, a tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho hasta matar para él becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás ¿con quién? ¿Cómo le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Un siervo que no tenía una correcta identidad de hijo. Muchas veces podemos estar sirviéndole a Dios en la iglesia, allá afuera, pero ante la falta de identidad de hijos, ante cualquier cosa que podamos ver a nuestro alrededor, inmediatamente nos ofendemos y sentimos que no nos están viendo con ese corazón de hijo. Y para que tú y yo podamos ser verdaderos discípulos,
debemos caminar con este entendimiento: somos hijos y somos siervos. Pero como hijos tenemos que aprender a tomar la misma actitud que tomó Jesús. No estamos aquí a mí me encanta la serie de Crow se pronuncia, la de la corona. Y me gusta ver esa serie porque habla pues de lo que viene siendo el tiempo de los reyes. Tú sabes que si en una mesa estaban los reyes comiendo, la familia real, y podía estar los hijos pequeños ahí comiendo con la familia real, y estaban los siervos, los sirvientes sirviendo la comida, y si por algo al siervo se le caía un plato o un vaso, era inaudito que alguien de los reyes o de los hijos le levantara el vaso al siervo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si tú ves esos documentales, la familia real está en la mesa y ellos no hacen absolutamente nada. Así la mesera sea mujer y se caiga con los platos, levántate solita. ¿Sí estamos? Por eso aquel pasaje que leía el pastor Bernardo, creo que lo leyó hace 2 jueves, donde decía: ¿cuál amo, llegando su siervo de trabajar, le dice: siéntate tú a la mesa primero? No, o sea, el amo se sienta y el siervo le sigue sirviendo. Esa es la mentalidad que tú y yo tenemos que tener. ¿Cómo ves? ¿Qué prefieres, ser siervo o ser hijo? Humanamente yo quisiera ser hijo y gozar de los beneficios de hijo, pero Jesús nos llama a ser como Él, a despojarnos de ese privilegio y empezar a actuar más como hijos. En una ocasión la Biblia nos enseña que dice: cuando hayamos hecho lo que debemos de hacer, entonces somos ¿qué? Siervos inútiles. Voltea con el que está a un lado y dile: hola, inútil. ¿Me ayudan los de la alabanza, porfa? Pueden subirlo, chicos. Siervos inútiles somos, amados. Escucha bien: si Jesús, siendo Jesús, tomó el lugar de siervo y aguantó, volteen a ver acá, si Jesús, siendo Jesús, aguantó burlas, desprecios, ¿quién somos tú y yo para no querer tomar ese lugar? A ver si me puedo dar a entender. Es que a veces somos tan delicados. En mi tierra le dicen: somos jarritos de Tonalá. O sea, no me pueden decir nada porque me quebro. Ay, me tocó recoger todo. Nos pusieron a 5 y de los 5 se fueron 4 y me quedé yo solo. Qué bueno. Haz lo que tienes que hacer, y si lo haces, eres un siervo inútil. ¿Quieres recompensa? La vas a recibir allá en el cielo. Pero aquí en la tierra estamos solamente ¿para qué? Para servir. Ahora, ¿por qué Jesús escogió a esos 12 que nomás quedaron 11? Termino con esto. Hechos 1:12. Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron a Jerusalén? ¿Sabes quiénes? Los 11 que quedaron. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, bueno, los 11. Todos estos, versículo 14, digan todos estos. Los 11, díganlo, los 11. Los que apartó, los que hizo apóstoles, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quiénes? Con sus hermanos. Esos 11 que Jesús escogió supieron permanecer. Cuando dice que subieron al aposento alto, se piensa que ese aposento alto es el mismo aposento alto que Jesús escogió en la última cena. Y si es correcta esa teología, escúchame bien, quiere decir que estos 11 entendieron perfectamente lo que era permanecer en su palabra cuando les dijo si querían ser verdaderos discípulos. Estos 11 subieron a ese lugar donde estuvieron con su maestro la última ocasión y dijeron: de aquí no nos vamos a mover, de aquí nadie nos va a mover. Venga persecución, venga hambre, venga lo que venga,
vamos a tomar la misma actitud que tomó aquel que murió en la cruz del Calvario. Vamos a honrar a nuestro Maestro. Y si Él, siendo Dios, no le importó ser un siervo menospreciado, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en un plan de creernos que somos más que Él? Puedes ponerte de pie. Termino con esto. Cuando somos verdaderos discípulos que permanecemos en el aposento alto, vamos a lograr 3 cosas. Número 1, y grábatelo en tu cabeza. Número 1, permanecer en la palabra de Dios. Número 2, estos apóstoles permanecieron en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Lo que había en el corazón de Jesús. Y número 3, permanecieron en comunión con el pueblo de Dios. Te lo vuelvo a repetir porque ahí lo acabamos de leer. Estaban en el aposento alto. Número 1, permanecieron en la palabra de Dios. Número 2, permanecieron en el propósito de Dios. Y número 3, permanecieron en comunión con el pueblo de Dios. Esos 11 que luego eligieron a Matías para ser los 12, empezaron a unirse y a juntarse con la gente, y de ahí nació la iglesia de los Hechos, y empezaron a predicar y a preparar verdaderos discípulos. Esa era su misión, no nomás hacer discípulos, era hacer verdaderos discípulos. Hoy en día, escucha bien, si me preguntas un punto de vista muy personal, el problema de la iglesia es que está en escasez de verdaderos discípulos. Así como Ensenada escasea de agua, así la iglesia escasea de agua espiritual por la falta de verdaderos discípulos. Hay una sequedad porque no ha habido gente que está dispuesto a despojarse de los privilegios y dar su vida como siervos. Yo quiero nada más escuchar, yo nada más quiero recibir, yo nada más quiero estar aquí, pero hasta ahí, no quiero dar más. Algo que a mí me movió en mi corazón ahora que padecí esta situación hace 3 meses, yo le decía al Señor un día antes de mi operación, y se lo platiqué al pastor. Yo le dije: Dios, mañana me operan a las 7 de la mañana, yo no sé qué va a pasar, pero lo único que te puedo decir es de que ya a partir de ahora todo está en tus manos, voy a descansar. Salí de la habitación, aquí está Tito Ivane de testigos y mi esposa, ya no tocamos el tema de la operación, yo estaba muy tranquilo, pero sí le dije a Dios: Señor, lo único que sí te pido es, dame el privilegio de vivir por lo menos otros 30 años más para seguirte sirviendo. Tengo 44, no quiero llegar al cielo y decir solamente te serví 18 de 44 años de vida. Dame el privilegio de poder hacer cosas que no había hecho en el ministerio. No esperemos estar agonizando para poder decir al Señor: dame una segunda oportunidad.